Revelado, el increíble cambio en mi vida tras ser expulsado por mis hijos un año después. La vida de Martín, un ingeniero de 55 años, dio un giro devastador cuando, tras años de dedicación y esfuerzo, fue despedido de su trabajo. La presión y la incertidumbre se asomaron como sombras en su mente. Se sentía atrapado en un túnel oscuro, donde la luz de sus responsabilidades familiares le resultaba imposible de alcanzar. Con 2 hijos adolescentes, su deseo de ser el proveedor perfecto se convirtió en una ansiedad paralizante. La lucha constante por encontrar un nuevo empleo se volvía cada vez más desafiante, mientras él se obsesionaba con saturarse de trabajo, incluso en su búsqueda infructuosa. Día tras día, la tensión crecía en casa. Sus hijos, ansiosos por forjar sus propias identidades, sentían el peso de la presión de un padre cuyo amor se había transformado en un control asfixiante. Martín, sin querer, se había convertido en un obstáculo en sus vidas, aunque su intención fuera protegerlos. Entonces, una noche fatídica, las emociones reprimidas estallaron. Martín, cansado y frustrado, se encontraba en la mesa del comedor mientras sus hijos discutían con él. «Solo quiero que se enfoquen en sus estudios», gritó, en un arrebato de desesperación. Sus palabras resonaron en las paredes de la casa, pero su mensaje fue claro: «¿No ven que lo hago por su bien?». Su hija, con lágrimas en los ojos, replicó: «No eres un padre, solo eres un tirano». La ruptura fue inmediata, las palabras se lanzaron como dagas, marcando la distancia que se había ido formando entre ellos. Finalmente la decisión fue inapelable: «Sal de aquí», dictó su hijo, y así, Martín se vio expulsado de su hogar, debilitado por la angustia. Las frías calles de la Ciudad de México se convirtieron en su nuevo y solitario refugio. Sin un lugar al que regresar, la soledad se adueñó de su ser. Cada paso en el pavimento le recordaba su fracaso. Su mente estaba en una constante pelea: ¿había hecho lo correcto al querer lo mejor para sus hijos? O por el contrario, había cometido el error de no escucharlos a tiempo. La desesperación se adueñaba de su pensamiento mientras las noches se volvían interminables. En su búsqueda de sentido comenzó a deambular por el Parque Central, observando la risa y el bullicio a su alrededor, sintiendo un vacío inminente. Fue entonces, en medio de su caos emocional, que un grupo de estudiantes universitarios llamó su atención. Eran jóvenes llenos de sueños, discutiendo sus planes de vida, y su pasión le hizo reflexionar sobre sus propias aspiraciones olvidadas. Tal vez podría enseñar», pensó. Se acercó a ellos, y el intercambio fue como un soplo de aire fresco. Los estudiantes le hablaron de una universidad local que buscaba mentores, y algo en su interior despertó con esa idea. Su amor por el conocimiento nunca había desaparecido del todo. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los meses pasaron y, mientras se sumergía en el mundo académico, Martín comenzó a descubrir no solo el placer de enseñar, sino también su propia identidad perdida. Cada clase le llenaba de energía, y cada sonrisa de un estudiante le daba ilusiones de un futuro mejor. Sin embargo, las caras de sus hijos nunca desaparecían de su mente, recordándole lo que había perdido, lo que había dejado atrás. La angustia se volvía una sombra constante. ¿Podría algún día reconciliarse con ellos? La pregunta lo atormentaba. Y así, un año después de su expulsión, las dudas lo abrumaban mientras se dirigía nuevamente a su hogar. Con la mano extendida a punto de tocar el timbre, su corazón latía desbocado. ¿Serían capaces de acogerlo como el hombre renovado que había decidido ser? Ante la puerta, el miedo colisionó con la esperanza. Con el aliento entrecortado, se enfrentó a la realidad: la libertad que había anhelado sus hijos podría ser su propia condena. La historia apenas comenzaba. Martín se quedó inmóvil frente a la puerta, atrapado en un torbellino de emociones. La última vez que había estado allí, había gritado, herido y despedido sin compasión. Aquella imagen persistía como un eco. La melancolía se mezclaba con un nuevo sentido de determinación. Aquel antiguo hogar, que antes había sido su fortaleza, ahora representaba la fragilidad de las relaciones. Tenía una decisión que tomar:
irse o tocar el timbre. Con un suspiro profundo, bajó la mano y tocó el timbre. El sonido resonó en su pecho, marcando el inicio de una nueva etapa. Esperó con el corazón en la garganta, cada segundo transcurriendo como una eternidad. Las posibilidades se multiplicaban en su mente, tal vez este fuera el momento de demostrar que había cambiado, que había superado el dolor. Finalmente, la puerta se abrió, y el rostro de su hija apareció enmarcado por la luz tenue del pasillo. Sus ojos se encontraron, un océano de emociones abriéndose entre ellos. Papá, susurró, su voz temblando entre la sorpresa y el dolor. Antes de que pudiera reaccionar, Martín sintió como una mezcla de esperanza y duda se adueñaba de su ser. ¿Puedo entrar?, preguntó, sintiendo la necesidad de reparar lo que había estado roto. Su hija asintió lentamente, guiándolo hacia el interior. El pasillo estaba lleno de recuerdos, pero ahora cada espacio parecía desgastado. La casa no era la misma, y así tampoco era él. Se sentaron en la sala, y el silencio se convirtió en un compañero incómodo. Martín respiró hondo, recordó las lecciones que había impartido a sus estudiantes y que deseaba aplicar en su vida. Quiero hablar, comenzó, su voz más firme de lo que se sentía. Quiero pedir disculpas. Nunca debí cruzar esa línea. Solo quería lo mejor para ustedes, pero no me di cuenta de cuánto los estaba lastimando. Su hijo apareció en el umbral, ataviado con una expresión de confusión y desconfianza. Te expulsamos por una razón, papá. No entiendes cómo nos hiciste sentir. La confrontación era inevitable, pero en lugar de desvanecerse, Martín sintió renacer dentro de él una llama de propósito. Comprendía que esas palabras, aunque dolorosas, eran un paso hacia la reconciliación. Lo sé y estoy aquí para aprender. Quiero entender qué sienten, qué necesitan de mí, respondió, sorprendiendo a ambos con su propia valentía. Esta vez no deseaba imponer su visión del futuro, quería escucharlos, abrirse a sus pensamientos y frustraciones. Lo que había sido un monólogo, ahora se transformaba en un diálogo, la magia de su papel como docente emergía. Por primera vez en mucho tiempo, Martín decidió dar espacio a su vulnerabilidad. La conversación avanzó, tropezando sobre emociones crudas pero necesarias. Compartieron risas apagadas y lágrimas retenidas. Se dio cuenta de que no solo buscaba su perdón, sino también reconstruir el puente entre ellos. Sin embargo, justo cuando sentían que la distancia se acortaba, su hijo proclamó: «Pero eso no es suficiente. Necesitamos que demuestres que realmente has cambiado». La revelación lo llevó al abismo de su ser. ¿Podría realmente cambiar en el sentido que sus hijos esperaban? Martín sabía que tenía que enfrentar el desafío. Era el momento de demostrar que el propósito de enseñar no solo se concretaba en las aulas, sino en su vida misma. Comprendió que la transformación no solo pasaba por palabras, sino por acciones concretas que revalidaran su compromiso, así que, con una nueva decisión forjada en el crisol de su vulnerabilidad, miró a sus hijos fijamente. Haré lo que sea necesario para que reconozcan el nuevo Martín. Estoy dispuesto a trabajar en ello y si ustedes me permiten, me gustaría tener otra oportunidad. El silencio envolvió la sala una vez más, cargado de posibilidad. Martín sintió que la presión aumentaba, pero algo había cambiado en él. La razón detrás del desafío ya no era solo su deseo de ser un buen padre, sino un hombre dispuesto a conocer una nueva versión de sí mismo. Mientras el diálogo continuaba y la noche se intensificaba, una pregunta quedó en el aire: ¿podría realmente reconciliar su pasado con el nuevo futuro que anhelaba construir? El camino estaba lleno de incertidumbres, pero en su corazón latía una determinación renovada. De pronto, una idea punzante emergió en su mente. Un proyecto, un plan que unía su pasión por la enseñanza con la búsqueda de recuperar a sus hijos. Era arriesgado, pero también emocionante. ¿Sería ese el inicio de la redención? La historia apenas comenzaba a revelarse mientras Martín se preparaba para dar el siguiente gran paso. Martín miró a sus hijos, sintiendo como cada latido de su corazón resonaba con la convicción de ese nuevo proyecto que comenzaba a gestarse en su mente. El diálogo había iniciado, pero ahora debía encontrar el valor necesario para convertir su deseo de cambio en una realidad tangible. Se sentía como un navegador que, tras un largo naufragio emocional, comenzaba a vislumbrar una isla de oportunidades. Con un tono más firme y despojado del miedo que le ataba, expresó: «Quiero proponer algo que nos costará un esfuerzo a todos, pero que podría ayudarnos a sanar. Me gustaría empezar un proyecto juntos, algo que una a nuestra familia mientras trabajo en mis propios errores».
Aprovechar mi pasión por la enseñanza y enfocarla en nuestras experiencias. Quizá incluso un programa en el que podamos involucrarnos todos, algo que nos retorne a esa conexión perdida. Sus hijos intercambiaron miradas, un cruce de emociones que iba desde la incertidumbre hasta un tenue destello de curiosidad. Martín notó que sus palabras flotaban en el aire, creando un espacio de reflexión que nunca antes habían tenido. La enseñanza había sido su vida, su propósito, y ahora quería utilizar ese mismo irrefrenable impulso para redefinir su papel en la familia. Al ver que su contenido había impactado, continuó con un tono más suave: sé que puedo hacer esto porque lo he hecho antes. La educación no es solo para las aulas, es también un camino para redescubrir quiénes somos y qué podemos llegar a ser. Quiero que lo vean, que me ayuden a mostrar cómo a transformar no solo mi vida, sino la nuestra. Al principio, la duda permaneció flotante como un nubarrón que resistía en despejar. Pero Martín no se quedó quieto ante la incertidumbre. Empezó a esbozar la idea: podemos crear un espacio donde la enseñanza sea un vehículo de nuestras emociones. Un lugar donde cada uno comparta sus sentimientos, donde seamos verdaderamente honestos, y donde aprendamos a lidiar con el dolor. Me gustaría que se llamara Rutas Conectadas y hacerlo en casa. A medida que ideaba, su propio entusiasmo crecía. Describió cómo podría ser ese espacio, un entorno en el que a través de dinámicas y actividades, pudieran explorar no solo los problemas del pasado, sino también rediseñar sus interacciones. Vio cómo la curiosidad comenzaba a despertar en los ojos de sus hijos y eso le llenó de confianza. Podemos invitar a otros, hacer que el cambio empiece en nuestra familia y se expanda hacia el exterior. Localizar a quienes están sufriendo y que podrían beneficiarse de nuestras experiencias compartidas, propuso con un brillo en sus ojos que casi iluminaba la oscura sala. Los rostros de sus hijos primero reflejaron sorpresa, pero pronto empezó a formarse una conexión emocionante, un eco de esperanza que resonaba entre ellos. El desafío estaba en el aire, pero ver el interés en sus ojos lo reafirmó: necesitaba este proyecto tanto como ellos. Era una oportunidad para establecer un nuevo cimiento, un terreno fértil donde podía cultivarse el perdón. Sin embargo, una inquietud persistió en su mente. Sabía que estas palabras, por asombrosas que fueran, no representarían el final de la lucha, sino solo el principio. La implementación del proyecto, la conexión genuina y la reinvención de sí mismo requerirían un esfuerzo monumental. Y había un hilo del pasado que aún podía complicar su intento. Mientras la conversación avanzaba, una pregunta empezó a inquietarlo: ¿qué pasaría si el proyecto fracasaba? A veces, dar algunos pasos hacia adelante solo claridad la herida. Esta posibilidad lo llenó de temor. Martín comprendió que crear rutas conectadas no solo incluiría esfuerzos por reconectar con sus hijos, sino también enfrentarse a sus propias limitaciones y a la sombra de sus acciones pasadas. Era el momento de asumir riesgos, pero también el tiempo de aceptar que el miedo podría volver a interponerse en su camino. El ambiente se volvió tenso de nuevo, su visión del proyecto debía ser matizada con la posibilidad tangible de que fracasara. Sin embargo, la chispa de determinación brillaba más intensamente que nunca. ¿Se atrevería a avanzar a pesar del riesgo? Era consciente de que la redención y el cambio verdadero podrían tener un costo. Y ese costo lo obligaría a resistir no solo ante sus hijos, sino también ante sus propios demonios. La noche avanzaba y un nuevo horizonte se abría ante él. ¿Sería capaz de fundar ese proyecto y comprometerse a sí mismo a un cambio real? La respuesta, aunque incierta, lo llenaba de una ansiedad expectante. Martín despertó al día siguiente con una claridad inesperada. La incertidumbre que lo había perseguido la noche anterior se transformó en un propósito definido. Con determinación, decidió que debía iniciar los preparativos de rutas conectadas, pero sin dejar de lado sus propias inseguridades. Se sentó en la mesa de la cocina, un espacio que definía su vida familiar, y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su pluma como un torrente: objetivos claros, dinámicas potenciales, temas de discusión que tocarían los corazones de todos. Imaginaba las sesiones, el eco de risas nerviosas, lágrimas compartidas, y sobre todo, el poder de la vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de su pasión renovada, un sentimiento de impostor lo invadía con cada trazo de su letra. ¿Estaba realmente preparado para liderar este cambio? Mientras allí, su mente se versionó a la voz de sus hijos. Las dudas que aparecían en el rostro de cada uno durante la conversación del día anterior lo asaltaban una y otra vez. Se preguntó si su entusiasmo podría ser solo un fervor pasajero,
que terminaría desvaneciéndose como el vapor de una olla a presión. ¿Y si ellos no creían en él? Decidido a demostrar que estaba comprometido, decidió hablar personalmente con cada uno de sus hijos. La tarde llegó y en lugar de reunirlos a todos de una vez, optó por un enfoque más personalizado. La conversación con Julia, la menor, fue la más complicada. Mirarla a los ojos le provocó una mezcla de nerviosismo y ternura. Ella siempre había sido un reflejo de su propia vulnerabilidad, y lo sintió como un espejo que le devolvía la imagen de un hombre en rojo, un padre herido, pero decidido a sanar. Escucha, Julia, empezó con un hilo de voz tembloroso, sé que hay heridas entre nosotros. Quiero que este proyecto sea no solo un requerimiento, sino una esperanza que pueda unirnos. Estoy listo para ser honestos, incluso sobre lo que nos duele. A medida que él hablaba, los ojos de su hija se llenaron de lágrimas. Era un momento crudo, cargado de emociones no expresadas y de sentimientos reprimidos. Ella se abrió a él, compartiendo sus propios temores y necesidades. Importante en su diálogo fue darse cuenta de cómo ella había sentido la ausencia de su padre. Sus palabras lo golpearon, cada reconocimiento era una herida que se clavaba más profundo. Pero también le ofrecía una oportunidad para actuar, para responder no solo con palabras, sino con acciones concretas. En las siguientes horas, se reunió con cada uno de sus hijos. La conversación fue intensa, y las revelaciones fueron un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. En cada encuentro se sintió más expuesto, pero también más vivo, con la certeza de que la conexión auténtica se manifestaba en la vulnerabilidad. Aquellos momentos se convirtieron en el catalizador que necesitaba para sentirse capaz de llevar adelante su proyecto. Con el paso de los días, se sumergió en el proceso de crear rutas conectadas. Se enfocó en buscar recursos, en pensar en ideas de actividades y en incluso aprender más sobre el coaching emocional, porque no todo se definiría automáticamente. Tenía que dominar aspectos de la comunicación y cómo facilitar un entorno seguro para que cada uno pudiera expresar lo que necesitaba. Mientras se preparaba, Martín emergió en un campo etéreo de incertidumbre, un mar atrapante donde los peligros se enfrentaban a nuevas posibilidades. Se dio cuenta de una verdad dolorosa: el cambio no podía ser un acto de voluntad unilateral, debía ser un esfuerzo colectivo. Tenía que prepararse para asumir responsabilidad y guiar a su familia en esta transición emocional. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de su primera reunión oficial, las dudas volvían a acecharlo como sombras en la penumbra. ¿Sería suficiente compartir su vulnerabilidad? Estaba listo para enfrentar todo lo que podía salir mal. Las inquietudes revoloteaban en su interior, avivando sus miedos más profundos. El día de la verdad se acercaba, y con él la naturaleza del presente se tornaba cada vez más inquietante. Martín, sintiendo la presión aumentar, se dio cuenta de que, aunque estaba disfrutando del proceso, la verdadera batalla comenzaría en el momento en que los ojos de sus hijos se enfocarían en él, esperando respuestas y expectativas. En la sala, todo podría cambiar. ¿Podría realmente manejar el peso de aquellas expectativas? Preparado para dar el siguiente paso hacia un futuro incierto, supo que todo dependía de cómo se enfrentaría a sus propios miedos ese día. El reloj marcaba las horas, y un nuevo desafío se vislumbraba en el horizonte. La pregunta resonaba en su mente al tiempo que una nueva verdad se revelaba: la sanación no solo residiría en la vulnerabilidad compartida, sino en cómo el amor mismo podría reconfigurar sus relaciones del pasado y del presente. ¿Sería capaz de lograrlo cuando el reloj marcara el momento de la verdad? Martín se encontraba en la sala, donde los ecos de conversaciones pasadas aún parecían fluir entre las paredes. La mesa, un punto de reunión habitual, ahora representaba un campo de batalla emocional. Su corazón tamborileaba en su pecho, mientras cada segundo que pasaba lo acercaba más al momento que tanto había anticipado y temido. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos y reflexiones. A pesar de los pasos positivos dados en los días previos, una sombra persistente de duda lo envolvía. Había planeado con minuciosidad cada detalle de lo que sería la primera reunión de rutas conectadas, pero la última frase que le había dicho Julia resonaba en su mente: ¿estás seguro de que puedes hacerlo, papá? Esa pregunta se había convertido en un mantra alimentando sus inseguridades. Decidió repasar las intervenciones que había preparado. Frases de aliento, citas sobre la importancia de la familia y la reconciliación, pero al leerlas, se sentía como un mago que intenta conjurar un hechizo sin poder. La autenticidad que anhelaba a menudo se veía ensombrecida por el miedo que sentía.
Una voz interna le susurraba que podría ser un fraude, que no había cambios reales que mostrar, y que tal vez su familia había perdido la fe en él incluso antes de darle una oportunidad al proyecto. A medida que el reloj avanzaba, comenzó a respirar hondo. Tomaría el riesgo. Separaría sus inseguridades de sus aspiraciones. Pensó en cómo había evolucionado desde que había comenzado a abrirse con sus hijos. Había enfrentado sus miedos y había logrado tocar fibras que hacía tiempo estaban adormecidas. Esa conexión, aunque aún frágil, le había mostrado una nueva dimensión de la paternidad. Ya no podía conformarse con ser un espectador en su propia vida familiar, el momento de la verdad se asomaba. Al entrar Julia y sus hermanos, el ambiente se tornó pesado. Martín los observó a todos procurando captar sus expresiones, buscando la mejor manera de romper el hielo. Se sentaron y durante unos instantes, solo se escuchó un silencio cargado de expectativas. Gracias por estar aquí, comenzó, decidió ser honesto desde el inicio. Sé que hay heridas entre nosotros y lo que más temo es que no se curen. Pero quiero intentar. Las palabras fluyeron con una sinceridad cruda que en vez de aliviar su carga, provocó una espiral de emociones. Cada uno de sus hijos estaba ahí, pero sus miradas variaban entre la esperanza y la incredulidad. Decidido a no rendirse, Martín compartió su viaje de autodescubrimiento y su compromiso para cambiar. Habló de lo que había aprendido, no solo sobre el coaching, sino sobre la importancia de escuchar. A medida que exponía su vulnerabilidad, los rostros de sus hijos comenzaron a transformarse. Se adentraba en un terreno donde el miedo de ser rechazado se enfrentaba a la posibilidad de una conexión genuina. Quiero que esto sea una experiencia para todos. No solo quiero hablar. Quiero escuchar. Quiero saber cómo se sienten ustedes. La sinceridad en su voz resonó y por un momento se sintió como si finalmente empezara a romper el muro que había dividido a su familia. Sin embargo, en la respuesta de su hijo mayor, podía ver que no todo el mundo estaba convencido. No sé si solo las palabras son suficientes, papá, dijo. Parece que este es solo un intento más. Deberías demostrarlo, cada palabra suya era como un golpe en el estómago. ¿Qué más podía hacer? Mi mente corría, buscando una solución, algo que pudiera encender la chispa de la fe en sus corazones. Las expectativas que una vez crearon un eco de apoyo ahora parecían estar empujándolo hacia un abismo de inseguridad. Justo en ese instante, Martín recordó que el amor podía ser tanto un refugio como una tormenta. Sería capaz de demostrarles que su compromiso era real. El desafío que enfrentaba no se limitaba a una conversación familiar. Era una confrontación con su propia identidad y con el hombre en el que se había convertido. El aire se volvió denso. Lo que Martín percibía como una oportunidad para su familia, podría ser también el inicio de su propio camino de redención o un fracaso rotundo. Una inquietud creció en su interior. ¿Cómo se manifestaría el cambio que tanto deseaba? La respuesta al desafío era incierta, pero sabía que no podía dar un paso atrás. Mientras la tensión llenaba el espacio, la cita de su hija vino a su mente. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo, papá? Era el momento de demostrarlo. La conversación continuaría, y la batalla por recuperar la confianza familiar apenas comenzaba. Estaría realmente listo para afrontar lo que era un nuevo capítulo en sus vidas. Martín respiró hondo sintiendo cómo su pecho se expandía con cada inhalación, y luego se desinflaba con cada exhalación. Su hijo mayor había desafiado su sinceridad, y esa resistencia era como una prueba que él sabía que debía afrontar. Pero ¿cómo podría demostrar que sus palabras eran auténticas? Necesitaba acciones, un plan, pero la ansiedad se instalaba aún más en su mente, debilitando su determinación. Entiendo que para algunos de ustedes esto pueda parecer un intento más, un juego más del viejo papá que prometió cambiar y terminó defraudándolos. Estoy aquí por lo que soy ahora, no por lo que fui. Pero quiero que me den la oportunidad de transformarnos juntos, articuló, intentando mantener su voz firme. La mirada de Julia era penetrante como si buscara un destello de verdad detrás de su fachada. El silencio se extendía como una cuerda tensa, y Martín sintió una idea surgir. Aquella conversación no podía ser solo un intercambio verbal, tenía que materializarse en acciones concretas. Propongo esto, cada semana, elijamos un día para sentarnos y compartir cómo nos sentimos. No quiero solo escuchar lo bueno, sino también lo que nos hiere. Quiero crear un espacio seguro. Mientras hablaba, una parte de él se sentía reticente,
sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil. Pero a la vez emergían en su mente los recuerdos de las charlas con su mentor sobre la metáfora del viaje. Cada paso sería una construcción, una forma de cimentar nuevos cimientos. La idea lo impulsaba. Sin embargo, aún había un peso insatisfecho que lo mantenía en vilo, el rechazo de su hijo, patente y claro, aún lo atravesaba. ¿Por qué esa duda dentro de su propio hogar lo desarmaba más que otros fracasos? Finalmente su voz interna comenzó a desenredar la incertidumbre de sus emociones. Si lo que realmente quiero es reconstruir la confianza, necesito aceptar cada crítica y desafío. Necesito trabajar en mí mismo al mismo tiempo que en nuestra relación. ¿Y cómo planeas hacer eso? Interrumpió su hijo menor con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Su intervención fue como un bálsamo en la tensión palpable. Este viaje es tanto para ustedes como para mí. Estoy listo para buscar ayuda. Quizás necesite un entrenador, como los que he visto en mi formación, alguien que pueda orientar mi camino y el de nosotros como familia. Para trabajar y asegurarnos de que esto no sea solo una serie de charlas vacías, respondió, sintiendo que cada palabra formaba piezas de un nuevo rompecabezas de protagonismo personal. Las miradas de sus hijos parecieron cambiar, el escepticismo empezaba a ceder espacio a un asomo de esperanza. En su interior, Martín sabía que ese había sido el primer paso. Enfrentar sus propios miedos no sería solo un acto de fe, sino un compromiso de por vida. Necesitaba actuar de acuerdo a sus promesas, ser el arquitecto de su propio crecimiento y el de su familia. Sin embargo, a medida que la conversación se movía por el terreno de lo emocional, una nueva inquietud brotó. ¿Sería suficiente esa decisión? Al mirar las expresiones de sus hijos, se dio cuenta de que la inclusión de un profesional significaba abrir aún más la vulnerabilidad familiar. Era una rendición, un paso hacia lo desconocido. Martín podía ver que como padre, se enfrentaba ahora a otro dilema. El riesgo de abrir más heridas en la familia o el valor de reparar lo que aún parecía quebrado. ¿Sería él quien realmente pudiera liderar este cambio? Me gustaría, siguió con un tono que ahora sonaba más decidido, que comenzáramos a buscar a alguien que nos acompañe en este proceso. Quiero una guía, añadió casi en un susurro, reconociendo que la aceptación de la ayuda era un signo de fortaleza, no de debilidad. La idea lo llenaba de un temor fresco, pero también de algo que había estado ausente por mucho tiempo, la posibilidad de mejorar. Las miradas se sostuvieron, y recordó la frase de su hija, impregnada de expectativa. ¿Podría su propuesta ser el inicio de una verdadera transformación? Una creación de un nuevo viaje familiar. La conversación se aligeró, pero una nube de tensión seguía presente. ¿Quién se atrevería a dar el siguiente paso? La incertidumbre lo abrumaba, pero la necesidad de avanzar se volvía demasiado fuerte para ignorarla. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo, y esa revelación lo impulsaba hacia un futuro lleno de desafíos, pero también de potencial. La verdadera pregunta que se formulaba ahora en su mente era, ¿sería capaz de tolerar el dolor del proceso y perseverar ante la adversidad, aún con la sombra del fracaso al acecho? Martín se sentó en una esquina del sofá, observando el entorno familiar que alguna vez consideró un santuario. Las paredes estaban adornadas con recuerdos, fotos de días felices y risas compartidas. Pero la atmósfera se había vuelto tensa, marcada por la decepción y la desconfianza acumulada. A pesar de haber tomado la decisión de buscar ayuda profesional, un miedo profundo lo invadía. La idea de exponerse a un extraño, de abrir su alma, lo hacía cuestionar si realmente estaba preparado para enfrentar sus heridas más profundas. La siguiente semana, Martín acordó una reunión con un especialista en dinámicas familiares. Durante días se preparó mentalmente, visualizando cómo podría ser esa primera sesión. Imaginó un encuentro cargado de emociones, de palabras no dichas. Sabía que cada uno de ellos debía enfrentarse a sus propios fantasmas. Sin embargo, la expectativa se convirtió rápidamente en ansiedad. ¿Sería capaz de adentrarse en sus nubes de culpa y arrepentimiento? El día llegó, y al cruzar la puerta de la oficina del profesional, se sintió invadido por una marea de emociones. La sala estaba decorada con tonos cálidos y acogedores, un contraste con el frío que sentía en su interior. Se sentó y miró a sus hijos, dispuestos en el sofá frente a él, con expresiones que variaban entre la incertidumbre y el escepticismo. ¿Aceptarían ellos también abrir su corazón? El terapeuta comenzó a hablar con suavidad, explicando que el primer paso sería hablar, escuchar y validar las emociones de cada uno. Las palabras resonaron en la mente de Martín.
Cada uno de ellos debía dejar caer sus máscaras. La idea de que su familia se sentara en círculo compartiendo sus pesares, lo llenó de temor, pero también de una chispa de esperanza. La primera sesión no tardó en convertirse en un mar de emociones. Cada uno expresó su angustia de formas inesperadas. Julia, su hija mayor, habló sobre la pérdida de confianza y la soledad que había sentido desde que Martín no había estado presente. Su voz, aunque temblorosa, mostraba una fortaleza oculta que Martín no había reconocido. El hijo menor, cargado de confusión, externó sus sentimientos de abandono, y cada palabra era como un eco de sus propios remordimientos. Martín escuchó, y a medida que cada relato se desenmarañaba, empezó a ver el peso que había cargado cada uno de ellos. Las palabras que había utilizado en su intento de reconciliación parecían insuficientes frente al dolor tangible que emanaba de sus hijos. La realidad se volvía más intensa. Él no era el único en buscar respuestas, ellos también estaban heridos. El terapeuta lo guiaba a explorar sus propias emociones. Martín sintió la presión del pasado, de sus decisiones, de sus fallos. Frases como "no fue mi intención" y "si tan solo hubiera" empezaron a razonar en su mente. Tenía que afrontar su papel. La carga de ser el causante del sufrimiento no era solo un peso, era la base para un cambio real. Sentía la necesidad de despojarse de las defensas, de dejar de lado la necesidad de justificar sus actos y aceptar que había fallado, y eso debía ser el comienzo del proceso de cambio. Con cada sesión, y a pesar de la incomodidad, Martín se adentraba más en sí mismo. Descubrió que el dolor no era solo una experiencia aislada, cada uno estaba entrelazado. La sesión culminó con un intenso ejercicio de conexión, donde todos se tomaron de las manos y compartieron una promesa silenciosa de avanzar en familia. El impacto fue inmediato. A la salida, notó que las miradas se habían suavizado. La tensión en el ambiente era palpable, pero había un leve destello de conexión. A medida que avanzaban hacia el aparcamiento, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Martín. ¿Sería suficiente el esfuerzo para sanarse completamente? La realidad era que estaban apenas comenzando a enfrentar lo inevitable, y el camino sería largo y arduo. Sin embargo, la posibilidad de reconstruir algo fuerte y significativo lo llenaba de un sentido renovado de propósito. Esa noche, mirando al techo, se permitió una reflexión. Existía una parte de él que aún cuestionaba su capacidad para liderar este viaje. Sin embargo, un nuevo desafío se presentaba ante sus ojos. El profesional había mencionado una técnica particular que podía ayudar a cada uno a identificar sus propias vulnerabilidades. Debería escuchar a su inquietud y explorar este nuevo campo, arriesgándose a una confrontación aún más dura, pero esencial para la recuperación. Martín sabía que el doble filo de la verdad sería el camino. Florido y temeroso, el siguiente paso se asomaba en su futuro. Podría asumir la responsabilidad de ahondar en lo que realmente dolía. El día siguiente la luz del sol entraba por la ventana con una claridad que a Martín le pareció irritante. Se sentó a la mesa del desayuno, absorto en sus pensamientos. Durante la noche los ecos de la sesión resonaron en su mente. La idea de adentrarse en la vulnerabilidad era abrumadora, pero el terapeuta había prometido que el descubrimiento de las debilidades personales podría abrir puertas hacia la sanación. Sería realmente capaz de enfrentar sus propias inseguridades y las de sus hijos. Con determinación, decidió que debía prepararse para la próxima sesión. Martín comprendió que no solo se trataba de facilitar que los demás hablasen. Era su turno de desnudarse emocionalmente, de compartir sus propias cargas. Esta realización lo llevó a reflexionar sobre sus comportamientos y patrones pasados, sobre cómo había confundido el ser proveedor con ser un verdadero padre. Esa tarde, se sentó solo en el parque, dejando que la brisa fresca le despejara la mente. Con una libreta en mano, anotó sus pensamientos más íntimos. Las palabras fluyeron de manera orgánica, un torrente de confesiones que nunca había tenido el coraje de verbalizar. He creado muros para protegerme, pero esos muros también me han aislado, escribió. Con cada frase se sentía más liberado y al mismo tiempo más expuesto. Martín comprendió que aquellos cuadernos de hojas arrugadas estaban llenos de potencial. Cuando llegó el día de la siguiente sesión, su corazón latía con fuerza, pero había una chispa de motivación ardiente dentro de él. Su familia no solo merecía su honestidad, sino que él mismo necesitaba ese nuevo comienzo. Al entrar, sintió la tensión en el aire, pero también la expectativa. El terapeuta les devolvió a la dinámica grupal, haciéndoles entender que cada uno podría ser tanto el herido como el sanador.
Martín compartió el contenido de su libreta, sintiendo el peso de las palabras mientras se salían de su boca. Habló de sus fracasos, de los momentos en que eligió el trabajo antes que la familia, y de cómo su necesidad de éxito había nublado su juicio. Sus hijos lo escucharon en silencio, sus expresiones cambiando lentamente del escepticismo a la comprensión. «Quiero ser el padre que ustedes merecen», terminó Martín, con la voz entrecortada. Las lágrimas comenzaron a brotar, no por la compasión, sino por la liberación que sentía al finalmente liberar esas palabras. En la sala, el ambiente comenzó a transformarse. La honestidad y la vulnerabilidad abrieron una puerta que antes había estado cerrada. Julia, emocionada, se atrevió a actuar. Le relató el miedo que sentía por las decisiones de su padre. Sin embargo, en vez de culparlo, enfatizó su deseo de que él también aprendiera a compartir sus miedos. «Es un ciclo en el que todos estamos metidos», dijo, mirándole a los ojos. Su hermano menor, inspirado por la fortaleza de su hermana, hizo lo mismo, dejando en claro que la conexión familiar no era algo que se había perdido del todo, sino algo que tenían que reconstruir juntos. A medida que avanzaba la sesión, el terapeuta sugirió ejercicios de comunicación, buscando generar un nuevo vínculo basado en la autenticidad y la empatía, que sería la clave para su recuperación. En ese momento Martín sintió que cada sesión se convertía en un manojo de oportunidades, no solo para sanar, sino para crecer como individuo, como padre y por encima de todo, como ser humano. Regresando a casa, Martín sintió una mezcla de alivio y miedo. Había abierto su corazón y las respuestas que había encontrado lo impulsaban hacia adelante. Pero aún existía un dilema: ¿sería suficiente la humildad y el deseo de cambiar, o se necesitarían más pasos? Su mente quedó atrapada en la pregunta, enviando ondas de incertidumbre a través de su familia recién restaurada. Por más que se esforzara por avanzar, la realidad seguía siendo compleja. Comprendió que cada pequeña victoria podría atesorar el futuro, pero había sombras en sus pasados que probablemente se manifestarían de nuevo. La noche guardaba un secreto. En el rincón de la casa de Martín, un viejo cuaderno con páginas desgastadas aguardaba su atención. Un encuentro inesperado podría obligarlo a confrontar su historia, una historia que se entrelazaba con la de sus hijos, un capítulo que aún estaba por escribirse, pero que prometía no ser sencillo. La curiosidad lo llevó a abrirlo. ¿Qué nuevos secretos se revelarían al enfrentar su pasado en ese viejo cuaderno? Martín se acomodó en el sillón, la luz tenue de la lámpara proyectaba sombras en las paredes mientras hojeaba las páginas amarillentas del antiguo cuaderno. Cada hoja desprendía un aire de añoranza, historias no contadas y recuerdos encapsulados en palabras. Sin embargo, un nervio profundo lo invadía: aquel cuaderno era el espejo de un pasado que aún no había confrontado del todo. Mientras lo abría, decidió abordarlo como una oportunidad, una especie de documento en el que plasmaría no solo lo que había sido, sino aquel deseo ferviente de conseguir un futuro distinto. Esa incipiente transformación comenzaba a tomar forma en su mente. El primer paso sería aceptar lo que había escrito años atrás, sus temores, sus fracasos, y las decisiones que lo habían llevado al aislamiento. Las palabras de sus hijos seguían resonando en su mente, la sensación de impotencia que había sentido al verlos alejarse afectivamente lo perseguía. En esas páginas, en un lamento casi palpable, supo que había una parte de él que aún se resistía a dejar atrás lo que conocía. Quizá era la resistencia al cambio la que estaba impidiendo que su familia sanara del todo. Martín tomó la decisión de reescribir su historia. No con la intención de borrar el pasado, sino de reinterpretarlo. Las frases brotaron como una exuberancia de sentimientos reprimidos al ir anotando los momentos que más lo habían marcado. Anotó: la ambición me desvió de lo verdaderamente importante. Cada palabra parecía un ladrillo que podía utilizar para construir un nuevo puente hacia sus hijos. Sin embargo, el peso de la realidad volvió a golpear. ¿Cómo podría recomponer lo que había roto? La próxima sesión de terapia estaba al caer y, aunque el miedo se había asentado en su pecho, la esperanza también florecía tímidamente. En su mente comenzaba a dibujar un panorama infirme de lo que había aprendido en las sesiones anteriores. La vulnerabilidad significaba ser auténtico, y esta autenticidad podría ser la clave para desbloquear el afecto de sus hijos. En los días que pasaron, Martín se dedicó plenamente a reflexionar de manera intencional. Cada tarde regresaba al parque, ahora no solo con su libreta, sino también con un nuevo propósito: conocer a fondo sus propias emociones. Pensar en cómo podía ser abierto sobre sus sentimientos, no solo con sus hijos, sino también consigo mismo.
Esta nueva visión lo llevó a explorar verdades ocultas. Las inseguridades que había reprimido durante tanto tiempo empezaron a salir a la luz, cada una era una oportunidad de revelar su humanidad y conectarse más. A medida que avanzaba en su proceso, un nuevo temor comenzó a surgir. ¿Sería capaz de soportar el juicio de su familia al compartir todo lo que había descubierto en sí mismo? Esa noche, cuando se preparó para la sesión, repitió una y otra vez en su mente las palabras que quería compartir. Debía ser valiente. Ya no podía ocultarse detrás de las sombras de sus fracasos. Esa sala de terapia, en algún momento un lugar vacío de emociones, iba a convertirse en un espacio donde las verdades pesadas del pasado se transformarían en faros de esperanza. Martín entendió que no solo quería ser un padre diferente, deseaba ser un ser humano completo y consciente de sus emociones y decisiones. Al llegar a la sesión y ver a Julia y su pequeño hermano, sintió que lo que había aprendido hasta ahora lo preparaba para el desafío más grande. Eran sus hijos los que lo habían empujado a este camino de autoexploración. Quizá al mostrarles su nuevo yo, daría un ejemplo tangible de que la transformación era posible. Mientras se sentaban en círculo, con el terapeuta guiando la conversación, una nueva inquietud se dibujó en su mente. ¿Y si esos cambios no eran suficientes para mantener la paz debutante en su familia? Las dudas comenzaron a dibujarse en su interior. En medio de la sanación, el temor a perder nuevamente la conexión volvió a asestar su golpe. En un instante que cambió la atmósfera, Martín supo que debía decidir. Abrirse completamente o continuar con las defensas alzadas. El momento de la verdad había llegado, y el delicado equilibrio entre la protección y la apertura se encontraba en la balanza. ¿Qué sucedería si su vulnerabilidad no era recibida como él esperaba? La atención de todos se centró en él, y al ver sus rostros expectantes, supo que era el momento de decidir, revelar o esconderse una vez más. En ese instante una pregunta resonó desde lo más profundo de su ser: ¿podría finalmente aceptar la fragilidad de su humanidad por el bien de su familia? Martín respiró hondo sintiendo cómo la incertidumbre lo envolvía, pero también una chispa de esperanza. Este era su momento, había recorrido un largo camino en su proceso de transformación, pero la verdadera prueba estaba a punto de venir. Al abrir la boca para hablar, pudo sentir a sus hijos en silencio, mirándolo con una mezcla de expectativa e inquietud. Hoy quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón, comenzó, sintiendo que sus palabras resonaban en el aire. No solo quiero disculparme nuevamente por mis errores, sino también mostrarles lo que he aprendido. A lo largo de este viaje entendí que ser padre no significa solo proveer en lo material, sino estar verdaderamente presente, ser un apoyo emocional, ser un aliado en sus vidas. A medida que hablaba, podía observar cómo sus hijos se acomodaban, como si se prepararan para escuchar lo que tendría que decir. Quiero compartir con ustedes lo que he estado anotando en mi libreta. Es un reflejo de mí, de mis luchas y mis aprendizajes. Pido que consideren mis palabras no como un intento de buscar su perdón, sino como un compromiso real de querer cambiar. Hay heridas entre nosotros y reconozco que el proceso de sanación requiere tiempo, pero estoy aquí, dispuesto a trabajar todos los días por nuestra familia. Mientras daba su discurso, escuchaba la respiración de cada uno de sus hijos. Se dio cuenta de que estaban completamente enfocados en sus palabras, absorbiendo su sinceridad. Para su sorpresa, Julia se aventuró a interrumpir: «Papá, lo que estás diciendo significa mucho. Pero necesito saber cómo planeas demostrarlo». Las palabras son solo palabras, y hemos escuchado muchas antes. En ese instante Martín sintió que el desafío se intensificaba, pero en el fondo, su corazón se llenaba de gratitud. Era justo lo que necesitaba. No solo quería hablar, sino también ser cuestionado, tener un espacio donde pudiera demostrar el mismo deseo de cambio que exigía. Estoy dispuesto a demostrarlo a través de acciones concretas. Me comprometo a ser más abierto con ustedes, a invitar a sus opiniones y a aprender juntos, respondió, sintiendo la energía del lugar cambiar, como una corriente de conexión emergente. Quiero comenzar un nuevo capítulo donde pueda escucharlos de verdad, y donde podamos trabajar juntos en nuestro proyecto Rutas Conectadas. Este espacio no solo será mío, será nuestro, donde compartiremos inquietudes, descubriremos emociones y permitamos que cada voz se escuche. A medida que avanzaba la conversación, Martín notó cómo la tensión en la sala comenzaba a ceder. Su hijo menor, que había permanecido en silencio, tomó la palabra: «Sabes que hemos estado heridos, pero quizás lo que dices pueda ayudarnos». No creo que eso sea suficiente aún, pero es un comienzo. La conversación se volvía cada vez más rica y profunda.
Las palabras brotaban entre ellos con sinceridad y vulnerabilidad. Cada revelación se convirtió en un ladrillo que solidificaba la base, no solo de su relación, sino también de su nuevo camino como familia. Finalmente, Martín sintió que el ambiente se había transformado completamente. La risa, la creación de nuevas ideas, y el deseo de seguir adelante emergían en paralelo con su antigua confusión y dolor. Al final de la reunión, se sintió fortalecido, y por primera vez entendió que el cambio no solo dependía de él, sino de un compromiso compartido y de la disposición a enfrentar juntos sus vulnerabilidades. Al salir de la sesión, Martín notó que un nuevo lazo se había formado entre ellos. Las sonrisas de sus hijos, impregnadas de un brillo renovado, le llenaron de esperanza. Desde ese día, se comprometieron a reunirse semanalmente sin importar lo que sucediera. Cada conversación generaba un espacio donde se nutría la honestidad. Con el tiempo, la familia se reinventó bajo el manto de esta nueva comunicación, donde las críticas eran bienvenidas y las emociones respetadas. Martín había logrado convertir su deseo de cambio en realidades complejas que lo mantenían en un constante crecimiento personal. Comprendía que había pasos hacia atrás, pero cada uno era solo una lección, y sabía que estaba construyendo una relación auténtica donde antes había caos. En la esencia de su ser, había encontrado su verdadero propósito, ser un padre presente y un ser humano consciente. El viaje estaba lejos de concluir, pero cada nuevo día brindaba la oportunidad de seguir adelante con un renovado sentido de apreciación y amor por su familia. Te invito a suscribirte ahora para no perderte las historias de superación personal que tenemos preparadas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un me gusta y comenta tus reacciones. Comparte este vídeo inmediatamente con al menos 5 personas que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más, actúa ya.